¿Qué es un potenciostato? Un potenciostato es un instrumento que se utiliza para controlar y medir la corriente que fluye a través de un electrodo, mientras se mantiene una diferencia de potencial constante entre el electrodo y un electrodo de referencia. En otras palabras, un potenciostato es un regulador de corriente que mantiene una tensión fija en el electrodo de trabajo, mientras mide la corriente que fluye a través de él. ¿Por qué es importante saber de él? El potenciostato es un instrumento esencial para el estudio de la electroquímica y se utiliza para una amplia variedad de experimentos electroquímicos. Con un adecuado conocimiento y manejo del potenciostato, es posible realizar mediciones electroquímicas precisas e irreproducibles. En este video se mostrarán diferentes rangos de frecuencias en los cuales los circuitos se ven afectados por frecuencias externas, generadas por el ambiente u otros fenómenos que actuarán como ruido. Mediante el acondicionamiento de filtros pasa bajas y pasa altas, se filtrará la señal para tener el valor deseado. Adicionalmente, veremos cómo funciona el circuito a diferentes señales de entrada como seno, cuadrada y triangular. SP32. En la actualidad, el SP32 es un microcontrolador ampliamente utilizado debido a su versatilidad, potencia y sobre todo su capacidad tanto como generador de señales como lector de señales analógicas. El SP32 es un microcontrolador de bajo costo, pero altamente eficiente, que tiene una capacidad de procesamiento de datos de alta velocidad, conectividad inalámbrica y funciones avanzadas de bajo consumo de energía. Este dispositivo es capaz de trabajar como un generador de señales y un lector de señales analógicas. Generador de señales. El microcontrolador ESP32 es capaz de generar señales a través de sus pines DAC, lo que significa que puede producir señales analógicas de alta calidad y precisión. Los pines designados para esto son el 25 y el 26. A través de estos pines se puede generar señales sinusoidales, cuadradas y triangulares, lo que hace que el ESP32 sea ideal para nuestro caso. Fases de prueba. En esta sección se analizarán diferentes configuraciones de circuitos y se medirán las variaciones en las señales de entrada y salida. Fase de prueba número 1. Es un divisor de voltaje compuesto por dos resistencias. Junto con el SP32 se generará una señal de entrada y mediremos la señal de salida con un osciloscopio y en MATLAB. El circuito de prueba número 2 es una configuración de un circuito integrador. Usaremos el SP32 para obtener la señal de entrada y de salida después del circuito, y rectificaremos las señales con un osciloscopio. El circuito de prueba número 3 es una configuración de un circuito derivador, y se seguirá el mismo procedimiento anterior para analizar su funcionamiento. Pasemos al circuito de prueba número 4, el cual es una configuración de dos diodos rectificadores de la señal. Finalmente, veamos el circuito de prueba número 5, el cual requiere el uso de un amplificador de transimpedancia. Un amplificador de transimpedancia, o TIA por sus siglas en inglés, es un tipo de amplificador operacional utilizado para convertir una corriente de entrada en una tensión de salida proporcional. En un TIA, la corriente de entrada fluye a través de una resistencia de realimentación y crea una caída de voltaje. Esta caída de voltaje es amplificada por el amplificador operacional y se convierte en una señal de salida. El TIA es comúnmente utilizado en aplicaciones de detección de luz y en sistemas de comunicación óptica. En estas aplicaciones, una corriente generada por un fotodetector se convierte en una señal de voltaje que puede ser procesada por otros circuitos electrónicos. La principal ventaja del TIA es su alta ganancia y sensibilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que se requiere detectar señales de corriente muy bajas y convertirlas en señales de voltaje. Filtros. Los filtros son una herramienta crucial para separar, aislar o eliminar señales no deseadas. En este caso usaremos dos tipos de filtros: los filtros pasabajas y los filtros pasaaltas. Filtro pasabajas. El filtro pasabajas es un tipo de filtro que permite el paso de las señales de baja frecuencia.
mientras que atenúa o elimina señales de alta frecuencia. Funciona eliminando las señales de frecuencia más altas que la frecuencia de corte del filtro. La frecuencia de corte es la frecuencia en la cual la señal de entrada se reduce a la mitad de su amplitud original. Esta frecuencia se expresa en Hz y depende de los valores de los componentes del filtro. Filtro pasaltas es otro tipo de filtro que permite el paso de señales de alta frecuencia, mientras que atenúa o elimina señales de baja frecuencia. Funciona eliminando las señales de frecuencia más baja que la frecuencia del corte del filtro. Al igual que filtro pasa baja, la frecuencia de corte del filtro pasa alta se expresa en Hz y depende de los valores de componentes del filtro. Funcionamiento. En este caso, podemos ver que con una frecuencia de 1 kHz está funcionando un divisor de voltaje. La señal está atenuada. Y en el procesamiento de MATLAB también podemos evidenciarlo. Debemos tener en cuenta la frecuencia para de esta manera definir el número de datos a tomar. En este caso tenemos un circuito integrador que pasa un offset para poder entrar finalmente en el pin del ESP32. Podemos observar que la señal se integra e igualmente la podemos graficar en MATLAB.